día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Muy buenos días, hermanos. Quisiera en esta mañana compartir con ustedes nuevamente una reflexión de la palabra de Dios. Más que nada en estos tiempos tan complejos que nos tocan vivir. Hace unos meses parecía que vivíamos y volvíamos a la normalidad en nuestras vidas, aunque se rumoreaba que en los próximos meses, que serían estos tiempos, nuevamente vendrían distintas restricciones. Hoy las estamos viviendo. Una semana de mucha tensión en la ciudad, donde el comienzo de las clases por un lado, el cese de las mismas, la tensión entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, juicios, declaraciones, noticias que se contraponen, renuncias de ministros. Frente a eso también, si usted ve los noticieros, encontramos las noticias de inseguridad, femicidios, desapariciones, corrupción, robos. Nuestro país está viviendo una situación muy difícil y no es única. No solamente somos nosotros, no solamente es aquí en la ciudad, es en todas partes del mundo. Pero nosotros como iglesia nos toca vivir estos tiempos. Muchas veces pensamos en que los tiempos pasados, ¿no? Mientras que aún la Biblia nos dice nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, pero a veces estas circunstancias nos hacen pensar eso. Otros están signados más que nada por la incertidumbre, por lo que vendrá en los próximos meses. ¿Qué pasará en unas semanas? ¿Se abrirán las cosas? ¿Se cerrarán aún más los negocios? ¿Qué pasará con la empresa? ¿Qué pasará con el local? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con el trabajo de nuestros familiares? Con la tensión nuevamente de volver a estar en casa. Y nosotros como iglesia tenemos en este tiempo un gran desafío. El desafío de dar una respuesta desde la palabra de Dios a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestros amigos, aquellos que están siendo devorados por esta incertidumbre, por estos tiempos tan complejos que pasamos. La angustia ha vuelto a aflorar en los corazones de las personas. Y por eso en esta mañana quería compartir con ustedes 3 textos de la palabra de Dios que nos van a ayudar a pensar en la actitud y en la forma en que debemos confrontar esta situación como iglesia, como pueblo de Dios. Por supuesto, también como familias y como individuos. Y un texto que conversamos con algunos hermanos
con otras personas en este tiempo se encuentra en el libro de Crónicas, Primera Crónicas, en el capítulo 12, el versículo 32. Es un pasaje donde David está formando un ejército. David está convocando a las personas a formar un ejército para luego tomar el control de todas las cosas y poder fortalecerse, antes de trasladar el arca también a Jerusalén. Pero dice en Primera Crónicas 12:32, él estaba llamando a gente de distintas tribus y dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, duchos en discernir los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En otras versiones, o se podría traducir, eran expertos en discernir las oportunidades para actuar. Y me gusta cómo eran estos 200. David los elige por algo en particular, porque eran todos ellos, dice, duchos en discernir los tiempos, en saber qué pasaba, en el manejo de oportunidades. Y nosotros estamos viviendo eclesialmente una tensión entre todo lo que teníamos antes de estos tiempos, nuestros cultos, nuestras reuniones por los sábados los jóvenes, reuniones en las mujeres también una vez al mes, reuniones de hombres, ensayos, cultos, actividades evangelísticas. Y pareciera que todo esto nos fue quitado de un plumazo, aunque sabemos que no es así, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y es lo que vamos a mencionar más adelante. Así que debemos nosotros comportarnos como se comportó David. Él empezó a buscar 200 personas expertas en discernir los tiempos. Y qué bueno esta actitud que tenían estos hijos de Isaacar. Ellos eran quienes observaban, quienes miraban lo que pasaba, las oportunidades que se iban presentando. Y dice que lo que ellos decían, el pueblo de Israel lo hacía. Y hoy necesitamos que en cada una de nuestras congregaciones, en cada iglesia, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, aparezcan también, y sé que están, hermanos y hermanas duchos, expertos, agilizados en discernir estos tiempos. Porque son tiempos de cambio. Alguien decía en una conferencia que escuchaba en estos días: mudate al siglo XXI. No vivas más en el 19 o en el 20. Mudate al siglo XXI. Y el tiempo que estamos viviendo, como dije, son tiempos de cambios. Hoy tenemos muchísimas herramientas que el Señor nos está brindando, pero nuestra resistencia a los cambios, a incorporar cosas nuevas, algunas antiguas debemos desecharlas y otras no. Otras ponerlas ahí en stand-by, porque volverán, porque no son necesarias, porque la iglesia compuesta por varias generaciones necesita de lo de ayer, necesita de lo que tenemos hoy y evidentemente de todo lo que vendrá en las generaciones futuras. Pero estos 200 eran, dice, duchos, eran tan hábiles en entender los tiempos que dice que el resto del pueblo hacía lo que ellos decían. El resto del pueblo confiaba en lo que ellos decían. Y estas son las personas que necesitamos hoy. ¿Serás vos uno de ellos? ¿Serás vos, hermana, una de ellas? Que podés entender lo que Dios está haciendo y sumarte al trabajo de la iglesia y decir: yo quiero, Señor, trabajar de esta manera. Venimos hablando de los llamados y quizás el Señor te está llamando en este tiempo a trabajar nuevamente. Quizás no como lo hacías antes, no como lo hiciste durante muchos años, de una manera nueva, pero es la manera de Dios. Dios está hablándonos, nos está impulsando a adquirir cosas nuevas, a movernos en terrenos donde nunca antes nos habíamos movido. Algunos nos resulta difícil, algunos nos provocan rechazo, pero eso no quiere decir que el Señor no esté obrando ni llamándonos a eso. Habíamos visto en los llamados
Señor, decía Moisés, yo no soy la persona indicada, no sé manejar Zoom, Señor, no sé hablar por WhatsApp, yo no soy la persona indicada. Jeremías decía, Señor, soy joven, yo más o menos me la manejo con la compu, me manejo con la tablet, pero todavía me falta adquirir experiencia en otros ámbitos, ¿no? Pero hay Isaías, Señor, gracias porque perdonaste mi pecado, acá estoy, envíame a mí. Hay Amós, de Tecoa, que él decía, yo nunca hice esto, no lo hice, no soy un profeta, ni soy hijo de profeta, ni vengo de familia, ni de profesión, ni nada. Pero el Señor me dijo, andá y hacelo. Y este es el tiempo. Quizás vos sos uno de esos 200 duchos expertos en entender lo que Dios está haciendo. Y si no, orá y pedirle al Señor, Señor, abrí mis ojos para que pueda ver lo que estás haciendo en este tiempo. Y aunque a mí me guste más lo otro, Señor, aunque a mí me guste las reuniones, aunque a mí me guste estar con mis hermanos, aunque a mí me guste hacer esto, si estás hablando ahora de esta manera, yo quiero sumarme. Esto es lo que necesitamos en este tiempo. Porque la iglesia no se cierra, se puede cerrar un templo, se puede parar una reunión, pero no la iglesia del Señor. Necesitamos hombres y mujeres duchos. Ahora, tú me dirás, bueno, de acuerdo, veo la situación, veo todo, pero me falta todavía, no sé si soy yo, como decíamos recién de los llamamientos, ¿cómo hago? En Hechos, capítulo 1, versículo 8, o mejor dicho, del 6 al 8, pasajes que siempre hemos leído, que conocemos de memoria. Es cuando Jesús está a punto de ascender y sus discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Vas a restaurar en este tiempo las cosas? Y Jesús le dice algo muy importante. Miren, no les toca a ustedes saber los tiempos que Dios puso en su sola potestad. No les toca. Si va a ser 1 año, 2 años, 3 meses, la semana que viene, de aquí en adelante, no es lo que nos toca. Pero recibirán poder. Vendrá sobre ustedes el Espíritu y recibirán poder para ser testigos. Así que no nos preocupemos tampoco de cuánto tiempo más llevará todo esto, cuánto tiempo durará todo esto. ¿Qué va a pasar si el mes que viene y el otro? El Señor dice, no te preocupes por eso. No te toca averiguar cuánto más. Te toca así ponerte debajo de la cobertura de Dios para que el poder de Dios te cubra y te anime y te esfuerce y te sientas poderoso, poderosa en Dios para trabajar, para servirle, para testificar, para hacer llegar su palabra a otros. Hoy por hoy estamos haciendo reuniones en Zoom. Muchos hermanos se suman, algunos quizás no, pero qué bueno si cuando recibís la invitación también podés invitar a alguien. Y no solamente recibís el link para conectarte, sino también de pronto podés llamar a tu vecino, a un amigo, a alguien que esté más en la casa. Vení, el pastor va a hablar ahora a las 11, vamos a tener la reunión. Vení y escuchá la palabra de Dios, vení y estate con los hermanos. Esa es la manera que tenemos en estos tiempos por ahí de trabajar, conectándonos, estando presentes, haciendo el esfuerzo. Quizás yo sé que es más cómodo a veces quedarse en la casa o decir, bueno, lee un poco la Biblia, pero haz el esfuerzo. Si no sabes cómo conectarte, pedí que te enseñen. Si no tenés la aplicación, pedí que te ayuden a bajarla. Que tu actitud sea, Señor, yo quiero estar, quiero sumar, quiero trabajar, quiero orar, quiero compartir. Y voy a invitar a otros, no a la reunión del templo, sino que esté conmigo ahí. Podemos tomar unos mates, como podríamos estar estando en casa, un cafecito, y estar juntos compartiendo la palabra de Dios. Duchos en los tiempos. Y en tercer lugar, en Apocalipsis, en el capítulo 1, también en el versículo 8, el Señor, hablándole a Juan, le dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que está viniendo,
el Todopoderoso. Y conocemos al Señor que era. Lo leemos en las páginas de la Biblia. Pensamos en Jesús, lo recordamos, quizás tengamos la imagen de alguna película, donde vemos un hombre joven, con un cabello largo, una barba, sandalias, una túnica, ¿no? Paseando de pueblo en pueblo, pero con una gracia de Dios, llevando a sus discípulos, ¿no? Recreando el texto bíblico. Y está bueno, a veces aumenta nuestra concepción y nos muestra cosas que no lo llegamos a ver del texto. Pero este era el Jesús que fue, es el que vino y estuvo entre nosotros. Y luego vemos muchas películas cuando es crucificado y aún también cuando resucita. Pero este es el Jesús que conocemos, estamos seguros. Es un afiche, una figura y dice, sí, ese es Jesús. Es el que era, el que conocemos. Pero también dice que es el que está viniendo, ¿no? Y el que está viniendo ya no va a venir con ese rostro amable de un joven, de un hombre joven, amoroso hacia el pobre, hacia el huérfano, ese Señor compasivo. Si bien Dios no cambia, nunca cambia, pero no es esa imagen la que va a venir como el Todopoderoso, en un caballo, con todo su ejército desde los cielos, a tomar el control de la historia del hombre. Y nosotros vendremos con él. Pues dice, aquí vengo pronto, mi galardón conmigo. Y él venía, dice Juan, lo vi con los santos que venían a la tierra. Volveremos con Jesús. Y su imagen será la del Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, que viene a establecer su trono. Pero el texto dice, si bien yo soy el alfa, el principio, la omega, soy el fin, soy el que es hoy. ¿Y cómo es hoy Jesús? ¿Cómo se mueve hoy el Señor? ¿Cómo trabaja hoy el Señor? A través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Por eso es importante que oremos para que Dios ponga en todos y cada uno de nosotros, especialmente en nuestra congregación y también en las iglesias de Capital. Lo está haciendo entre los pastores de Capital, poniendo un mismo sentir, poniendo una misma visión, para poder decirle, hermanos, queremos ser duchos en los tiempos, nosotros también, los pastores en primer lugar, y decirte, esto es lo que Dios está haciendo, para que vos puedas acompañar, sumarte y hacer la obra de Dios. Estamos viviendo un tiempo de unidad en la iglesia como nunca lo hemos visto acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo hemos visto el año pasado en el trabajo, en la pandemia, iglesias que han ayudado, han dado alimentos, visitado gente, que se han metido en las redes, que han llevado mensajes. A veces recibo respuestas y pastor, que me gustó su video, me gustó lo que usted dijo, y viene de kilómetros y kilómetros, quizás con personas que nunca las vi personalmente o no las volveré a ver, salvo en una pantallita. No sabemos a dónde podemos llegar. Hoy el mundo está a disposición nuestra, al alcance de los medios que Dios nos dio. Seríamos más que tontos si dejamos pasar esta oportunidad, encaprichándonos y quedándonos pensando en que lo que era antes era mejor. David buscó esta gente, expertos en discernir los tiempos, para indicar cómo moverse y que la gente, el pueblo de Dios, los acompañe. Estamos buscando esa gente. El Señor dijo a sus discípulos, pero tampoco les toca saber entonces cuánto va a durar esto. Ustedes tienen que recibir poder. Así que vení a ponerte debajo del Señor y pedile ese poder. Y sabemos cómo Él fue, sabemos cómo viene, pero debemos comprenderlo hoy para ser nosotros su voz, sus manos, su accionar aquí en Buenos Aires, en nuestro querido país, en nuestra amada República Argentina, que tanto está sufriendo en estos tiempos tan complicados. Sé parte de la respuesta, sé parte de la solución de Dios. Somos los únicos que tenemos la posibilidad de decir,
Emmanuel, Dios está con nosotros. Y vos sos una de esas personas. Te esperamos. Sumate, comunicate, llama, hablanos, decinos, pastor, hermanos, quiero sumarme a la tarea. ¿Cómo puedo hacer? Y juntos vamos a estar avanzando en este siglo nuevo. Como decíamos, mudate al siglo XXI, no te quedes en el XX ni en el XIX. Mudate al siglo XXI y avancemos juntos a donde el Señor quiera llevarnos, al lugar de encuentro con Él, para que cuando Él, que está viniendo, llegue, nos encuentre a nosotros en aquel lugar, esperándolo con manos abiertas, con un corazón dispuesto, con una vida santa, diciéndole: ven pronto, Señor Jesús. Que el Señor te bendiga.